Y hoy vamos a hablar de lo que es casi el santo grial de la Fórmula 1, lo que todo el mundo persigue, lo que todo el mundo quiere encontrar, la carga aerodinámica. Carga aerodinámica. ¿Cómo la consigues? ¿Dónde la consigues? Exacto. ¿De qué forma? Vamos, sobre todo, la carga aerodinámica en un Fórmula 1 es, siempre decimos, los neumáticos y la aerodinámica es lo que más te da. No es el motor, sí y tal, pero al final es la aerodinámica. Una buena aerodinámica te hace estar delante. Pero vamos a despiezarlo un poquito, a ver qué parte del coche es importante en la aerodinámica, porque a veces nos confundimos y vemos como pensamos que es un área y no es otra. Si vamos a elegir cada elemento del coche y ver en el SCZ, que es el coeficiente de carga aerodinámica, ¿cuánto aporta? Obviamente son unos números estimados más o menos, pero por ahí andan casi todos los equipos. ¿Qué ha puesto por el suelo? Empezamos, pues no vas a ir mal, pero vamos a empezar de delante hacia atrás. Primero, el ala delantera, 10% de carga. 10% de carga dices, bueno, pues no es mucha. Sí, pero es regulable. Y ese 10% me va a permitir mover el aerobalance o el equilibrio aerodinámico del coche para curva rápida, que sea subvirador, sobrevirador. Es decir, es un 10% regulable. Lo único que puedes mover una vez que estás en parque cerrado. Correcto. Es a partir de que empieza la Q1 es lo único que puedes tocar. Y entonces es muy importante ese 10% de carga aerodinámica. Pero luego tenemos el fondo plano. Ahí estamos. 40% de la carga total. Cuando lo miras bien dices, hombre, pues podría ser... A ver, es que es casi la mitad, ¿eh? Casi la mitad, y es lo que no vemos, porque vemos muchas cosas fuera de los coches, pero al final esto es lo que está realmente aportando carga aerodinámica. ¿El fondo, consideras el difusor también parte del fondo? Todo. El difusor, con fondo plano, los dos túneles, todo esto. Pero luego si vamos a mirar lo más voluminoso, lo más grande del coche, el capó motor, los pontones, todo esto son un 15%, que lo ves y dices, hombre, pues está bien. Sí, pero si te das cuenta siempre hablamos de que si los pontones son diferentes, que han cambiado aquí y tal, y esto dices, bueno, pues tampoco que no es nada comparado con un pequeño aletín en el fondo, que es lo importante. Si pasamos a las zonas más pequeñas o menos relevantes, está la toma de freno, que según el reglamento, la toma de freno solo tiene una función, que es la de refrigerar los frenos. Pero da un 3% de carga que, bueno, que está ahí. Por eso vemos esos pequeños aletines. O sea, confirmas que los ingenieros tratáis de saltaros la normativa, las triquiñuelas de la normativa, Claro, ¿no? pero para eso está. La normativa dice la función la hace. Y otras cosas. Claro, y más Luego cosas está la toma de freno trasera, que cuidado que ahí es la tapada siempre. Ves como esa toma de freno que da un 7%. Ojo, que no es poco, un 7%. Y nos queda algo muy voluminoso que es lo que más se ve, que es el ala trasera, que nos da alrededor de un 25%, depende de la configuración, y es la que más cambiamos cuando vamos de un circuito a otro, es la que más visible se ve cuando vas de un Spa a un Mónaco o a un Barcelona. Y en el medio del Gran Premio, lo hemos visto aquí en Spa. Se puede regular muy fácil. Claro, cambiar el fondo es más complicado que cambiar el ala. Todas las demás cosas no sueles cambiarlas, pero es importante, cuando vemos toda esta carga aerodinámica que dan todos los componentes, ver cuánta resistencia aportan, porque sí, carga aerodinámica, pero ¿cuánto me aportan en cuanto a resistencia? Y si cambiamos los números, vemos enseguida esta es la resistencia que tenemos. Por ejemplo, un ala delantera daba un 10% de carga, pero solo un 8% de la resistencia total de un coche de Fórmula 1. Y el fondo solamente nos está dando casi un 8%, es muy poquito, nos da muy poquita carga. El ala trasera, por ejemplo, sí que nos da mucha resistencia. El ala trasera nos da casi un 60% de la resistencia del coche. Es decir, que el ala trasera nos da mucha carga, pero nos da gran parte de la resistencia del coche. Ahora, decimos, bueno, pues entonces los elementos pueden ser más o menos eficientes. El que menos resistencia dé, pero más carga en proporción, gana. Pues así es. ¿Y quién es el elemento más eficiente? El fondo. 20-1. Nos da 20 veces más carga que resistencia. El ala trasera es el menos eficiente, porque nos da 1,5 veces de carga respecto a la resistencia. Es decir, el ala trasera regula mucho la velocidad del coche, por eso cambiamos el ala y ganamos 20 km por hora cuando pasamos de configuraciones de un circuito a otro. Esa es la manera con la que podemos jugar con ese ala trasera, porque es la encargada de la resistencia. Yo siempre hago la misma comparación. Yo digo que el ala trasera es como una manta pequeña, que o te tapas los pies o te tapas la garganta, pero las dos cosas no te puedes tapar. Entonces, bueno, claro, cuanto más ala tengas, mejor vas a ir en la zona, en frenadas fuertes, y vas a ir en zonas limitadas de grip.
Pero, sin embargo, en las rectas... Solo hace que, frena. y por eso quieres a las flexibles. Eso es otro tema, pero bueno. No te metas en ese jardín. Tema, pero eso lo no te dejamos. metas en ese jardín, que lo está monitorizando la Federación Internacional. Lo han hecho en la primera sesión de libres, en el alerón delantero, porque hay suspicacias. Se piensa que hay demasiado movimiento en algunos alerones.